son temas de los que de repente no hablamos y que tienen que ver con el desarrollo del campo, las grandes necesidades, las enormes necesidades que hoy por hoy tienen justamente los hombres y mujeres, las familias que se dedican al campo en nuestro país. Financiamiento, una herramienta fundamental para el crecimiento y la consolidación del campo mexicano, las nuevas alternativas, las opciones, los grandes retos. Se va a llevar a cabo, por cierto, una asamblea nacional en la que, pues, sin duda alguna, en este tema que tiene que ver justamente con esta confederación de propietarios rurales, pues es fundamental para que entendamos cuál es la problemática, cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas y cuáles deberían ser los objetivos fundamentales que tendrían que atender las autoridades a nivel municipal, a nivel estatal, o en los tres órdenes de gobierno, pues, para ser más concretos y puntuales. Me da mucho gusto y saludo en esta mañana, en esta mesa de trabajo, y gracias a Eduardo Orihuela, al diputado Eduardo Orihuela. Él es presidente nacional, por cierto, de esta justamente confederación de propietarios rurales, que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Buenos días. Aurelio, qué gusto saludarte. Gracias por recibirnos y un saludo a todo el auditorio. Hoy será un día muy importante para la Confederación. Mañana seguiremos con los trabajos de la asamblea, como ya lo mencionabas. Sí. Y bueno, asambleas que están destinadas a acercarles herramientas, instrumentos a todos quienes con su esfuerzo, dedicación, con su gran pasión, hacen que el campo mexicano sea un campo rentable, exitoso, que sea un campo de calidad, sí, y que tiene un gran prestigio internacional. Perdóname la visión urbana, pero no es todo lo contrario, precisamente, mi querido Eduardo Orihuela. Un campo abandonado, un campo olvidado, un campo poco productivo, un campo con poca capacidad técnica, por lo menos la visión que tenemos muchos de lo que realmente es el campo mexicano, ¿verdad? Mira, el campo mexicano es difícil definirlo con una sola palabra. Yo te diría que México es un país muy heterogéneo. Sí. Y el campo tal vez es el sector más heterogéneo de todos. En el campo yo te diría que al menos hay tres tipos de productores. Hace rato lo comentábamos. Los primeros son estos productores integrados, tecnificados, que hoy pueden llegar hasta exportar a distintos países. Decirte que México es el 10º exportador de alimentos del mundo. Caray. Y esto no es cualquier cifra, es un tema muy relevante. Somos el 11º productor de alimentos y el 10º exportador. Aún cuando tenemos una economía interna muy sólida, que provoca que más del 75% de la producción se quede en México. Es decir, somos un gran productor. Además de estos productores que hablábamos, que están integrados, que tienen tecnología, luego hay un segmento que te diría, son productores donde ya el campo puede ser un negocio, tal vez un negocio no tan rentable, o tal vez un negocio con posibilidades de mejorar, pero es negocio. Sí. Y luego hay un gran segmento, que es una realidad, que son estos productores de autoconsumo, y que en muchos casos viven en marginación o en condiciones de pobreza. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que los productores de este país son muy distintos. Y los productores de Chiapas son distintos de los de Nuevo León, distintos de los de Querétaro, de los de Michoacán, y distintos de los de las distintas regiones de México. Pero aún, vayamos por ejemplo a Querétaro. Los productores en Querétaro son distintos, los del norte, los del sur, los del centro, con vocaciones distintas, con posibilidades por cuestiones fitoclimáticas, por vocaciones productivas distintas. Sí, claro. Pero ¿qué los identifica, qué los unifica, digamos, en una perspectiva para que los podamos considerar como propietarios rurales en este país, mi querido Eduardo? Yo te diría que dos elementos. Para la Confederación son muy importantes dos cosas. La primera, esta es una organización de productores para productores, quienes todos los días convivimos y trabajamos en la Confederación, somos productores. Yo soy productor de zarzamoras y arándanos azules en Michoacán. Alberto es productor de huevo aquí en Querétaro, que es el dirigente estatal de Querétaro. Tenemos, nuestros dirigentes es gente que está en el sector, que está en el territorio. No son líderes de los que te dicen que tienen gente. Conocemos el campo, lo vivimos, a veces lo sufrimos y te diría yo, en la generalidad lo gozamos. Claro. Porque para trabajar en el sector primario hay que tener no solo el deseo de que esto sea negocio, hay que tener vocación. Claro. Es un sector muy inestable que muchas veces las plagas, el clima, el mercado, acaba
generando mucha incertidumbre al productor. Ayer hablaban aquí en Querétaro de los, o por lo menos en los sectores productivos, el sector servicios produce el 57% del Producto Interno Bruto para Querétaro. Claro. Y me quedé pensando justamente, ahorita que comentabas esto, mi querido Eduardo Orihuela, estoy platicando precisamente con el presidente de esta Confederación de Propietarios Rurales, ¿cómo queda? ¿Qué tanto aporta el sector primario en el caso de Querétaro, Michoacán, estados del Bajío, Guanajuato, que también tiene una profunda vocación rural o agropecuaria o agroindustrial, para que realmente tengan los apoyos, que tengan la infraestructura, el dinero, capital suficiente para que puedan realizar estas actividades, mi querido? Bueno, mira, algunos datos de Querétaro. En Querétaro hay más o menos 128,000 hectáreas productivas, entre hectáreas de riego y de temporal, donde el valor de la producción de Querétaro, principalmente estimulado por la producción apícola y avícola en ambos rutas, tanto de huevo como de pollo, es de alrededor de 680 millones de pesos. Sí. Sin duda alguna, para un estado como Querétaro, donde su economía está más en el sector servicios o en el industrial, así es, el sector todavía primario es incipiente, pero vemos cómo Querétaro está creciendo, por ejemplo, en la producción de vinos, un tema que se ha establecido en queso. Sí, claro. Que además se conjuga con otros sectores, porque se convierte en un atractivo turístico, claro, relevante. Sí, claro. Y que encadena los eslabones. Entonces, yo te diría que el sector primario, además de ser la base pues de la alimentación y de generar la energía que mueve este país, tiene que ser un sector que genere estabilidad. Porque si no, la migración a las zonas urbanas genera desarrollos desordenados, genera problemas de pobreza. Entonces, mientras en el sector primario, mientras en el campo haya alternativas, haya posibilidades. ¿Y con qué me refiero a alternativas y posibilidades? Que sea negocio, que la gente gane dinero por su trabajo. Que haya financiamiento, que haya liquidez, que haya dinero circulando en el sector primario de la economía. Y de eso se trata, Eduardo, esta asamblea. Esta asamblea, te diría yo que entre el día de hoy y el día de mañana tendremos a varios de los actores más importantes del sector primario a nivel nacional. Hoy estará con nosotros el subsecretario García Winder, quien es el subsecretario de Agricultura y maneja prácticamente todas las estrategias que tienen que ver con el sector agropecuario en México. El día de mañana tendremos al director de la Financiera Nacional con nosotros. También estará el director de FIRCO, que es uno de los fideicomisos que ayudan a la capitalización de los productores. Tendremos al director de Agroacemex. Sí, para hablar de aseguramientos. Y trabajaremos algunos otros temas que tienen que ver con la profesionalización. Claro. Cómo el sector primario cada día tiene mejores instrumentos y cada día pues pierde esas condiciones muchas veces de gran riesgo que hay en el sector primario. Correcto. En esta misma lógica, en esta misma perspectiva, a nivel nacional, hoy vivimos en este país, mi querido Eduardo, pues una cuarta transformación, como se llama, y obviamente implica la necesidad de volver a mirar al campo con una visión distinta. ¿Qué esperan ustedes o qué esperarían ustedes o qué tendría que pasar en esta 4T o cuarta transformación para que realmente esta idea de profesionalizar el campo, de hacerlo más competitivo, de hacerlo más productivo, realmente se pueda lograr, Eduardo? Mira, yo creo que ustedes en Querétaro lo han entendido muy bien desde hace varios años. Las cosas que realmente transforman cuestan trabajo, cuestan educarse, cuesta estructurar, planear, ejecutar, diseñar cosas que ayuden a construir riqueza. Y yo creo que el campo es un sector que puede ser un gran generador de riqueza en muchos lugares. Sí. Mira, en muchos lugares te dicen, es que por las condiciones de la pequeña superficie que tienen en general los productores, no es posible que ganen dinero. Yo te voy a dar dos ejemplos que son sumamente importantes de cómo esto no es cierto. Michoacán, mi estado, de donde yo provengo, es el principal productor en valor de la producción agrícola del país. Y esto se da esencialmente por 4 o 5 cultivos, 2 de ellos muy significativos. El primero, el aguacate, que todo el mundo conoce. Sí. Nada más para que te des una idea.
Del 76% de la superficie establecida en Michoacán de aguacate, o más bien del 100%, el 76% está en manos de productores de menos de 5 hectáreas. Es decir, pequeños productores, pequeños, pero que tienen una gran rentabilidad, un cultivo que deja grandes retornos. Y te voy a dar uno que es todavía más extremo. Dime. En la producción de zarzamora. En Michoacán tenemos el foco de producción de zarzamora más grande del mundo, más de 7,000 hectáreas compactas en la zona de Los Reyes, y que hacen de Michoacán el principal exportador de zarzamora de México. Ahí, más del 75% de la superficie está en manos de productores de menos de hectárea y media. No me digas, pequeñitos. Y son productores que con este tipo de cultivos la rentabilidad es alta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cuáles son los cultivos rentables que permitan que la gente pueda ganar más por su trabajo. Sin duda alguna, que ese es un tema y es un gran reto, pero no me has contestado la pregunta, mi querido Eduardo. Bueno, mira. Como buen político, como buen diputado, me da la vuelta, No. A ver, ¿qué le van a pedir o qué le tendrían que pedir o qué tendrían, no pedir? Corrijo, ¿qué tendría que hacer Andrés Manuel López Obrador realmente para cumplir, para hacer del campo mexicano, del campo queretano en los diferentes estados de la República, pues un campo verdaderamente productivo, Eduardo? Primero yo te diría que hay una exigencia que es general, es transparencia. Los recursos del campo tienen que llegar directo a los productores y directo a quien trabaja la tierra. Eso en la Confederación nosotros estamos muy orgullosos de tener un trabajo que nos represtigia todos los días porque lo hacemos de forma transparente, de forma seria, de forma cercana, pero además de forma integral, que este es un tema central. Sí, claro. Necesitamos una política pública que entienda los distintos eslabones que necesita el productor. Nosotros en la Confederación creamos algo que le llamamos el programa Contigo. Contigo es acrónimo de C de conocimiento, O de organización, N de la naturaleza o el cuidado de la naturaleza, T de tecnificación, I de inocuidad, G de ganar más, que es el mercado, y la O del orgullo de ser productor. Caray. El gobierno tiene que entender que el productor necesita todos estos eslabones. No basta con que a un productor le des la tecnología si no la sabe usar. Necesita capacitarse. No basta que le des la tecnología o que lo capacites si no tiene la escala para poder salir al mercado y vender de forma apropiada. No basta que tenga esto si no produce de forma inocua y que entonces pueda vender su producto en los distintos mercados a un consumidor que está buscando productos saludables. Qué visión, que yo creo que tendríamos que conocerla más a detalle para poder entenderla, para poder apreciarla y para poder realmente potenciar desde cada una de las trincheras, desde el punto de vista institucional, incluso las responsabilidades de los gobiernos en los 3 órdenes en los 3 niveles de gobierno, pero también lograr una sinergia que pudiera ser más favorable y que pudiera significarle mucho valor pues a nuestro país, mi querido Eduardo. Sin duda alguna, lo que tú dices es fundamental. Hoy tenemos que concurrir todos en esfuerzos que nos ayuden a que el campo mantenga una ruta de desarrollo no solo para quienes tienen la tecnología o las grandes superficies, sino que pueda generar una ruta de desarrollo para muchos productores, para los pequeños productores, y que sea un mecanismo de estabilidad, de desarrollo, de orgullo para los mexicanos. Finalmente decirte, yo creo que un tema central es no tener estereotipos. Eso le ha costado al campo mexicano durante mucho tiempo, diría yo, la imposibilidad de avanzar o desarrollar. ¿Estereotipos como cuáles, por ejemplo? Como creer que los productores no son capaces de hacer las cosas mejor. Creer que los productores lo que requieren es una dádiva, o creer que los productores lo que necesitan es simplemente un recursito ahí para tenerlos tranquilos. Los productores pueden hacer las cosas bien. Claro que necesitan elementos e instrumentos como la tecnología, la capacitación. Ya hablábamos de varios. Claro. Pero ya no me da tiempo, pero también ya lo hablaremos en su momento, que está aquí también en esta mesa brevemente, y gracias a mi querido Alberto Bustamante, que es, por cierto, aquí en Querétaro, quien representa esta Confederación de Propietarios Rurales, con retos importantes, mi querido Alberto, ¿no? Sí, gracias Aurelio. Claro. Estamos muy orgullosos de que esté aquí nuestro presidente nacional y que haya escogido al estado de Querétaro para que tengamos esta asamblea, porque por primera vez en la historia la realizamos, y la intención de esto es que se vea
que tenemos en el estado. Como bien lo dice, los productores en el estado son diferentes los de la Sierra Gorda, claro, a los del semidesierto, sí, claro, a los de los valles centrales, como los de la Sierra donde está Huimilpan, ¿no? Sí. Y por supuesto la parte de Querétaro y Corregidora. Sí. Entonces, en este tratamiento es muy importante que nuestros productores vean los accesos a los cuales pueden tener para tener un futuro mejor y ganar más por su trabajo. Hoy en día, y yo sí me atrevo un poco a contestar sobre el tema de la cuarta transformación, estamos sumamente preocupados, ¿no? Porque si ya no hay los apoyos de gobierno que eran muy importantes para aquellos productores que sí los estaban utilizando correctamente, sí, hoy en día pues no queda más que hayan dos caminos: o tienes dinero para poderlo invertir, sí, claro, sí, o lo consigues. Y esto hoy nuestro presidente, Eduardo Orihuela, que lo ve muy claramente, por eso define: nuestro camino está a basarnos en las bancas de fomento que están relacionadas al campo y que encontremos y tendamos los puentes necesarios para que nuestros productores no sufran. El reto más importante, ¿cuál sería para Querétaro específicamente, mi querido Alberto Bustamante? Bueno, para nosotros es claramente que con la extensión que tenemos debemos de caminar sí con financiamiento, con la oportunidad para que caminemos sobre los productos aquellos que generan mayor valor, como se platica. Queremos hablar de berries, queremos hablar de aguacate, que aunque ya hay mercados maduros, continúa habiendo oportunidad de participar y necesitamos financiamiento y conocimiento tecnológico, que por eso van a acompañarnos amigos de allá para poderlo realizar. Bueno, me dicen que no hemos dicho a qué viene el presidente. Bueno, ya lo dijo más o menos, pero que hagamos la invitación otra vez, si me haces favor. No sé si lo quieras hacer tú, Alberto, o mi querido Eduardo, quien me diga. No, Alberto, por favor. A ver, adelante. Bueno, Alberto, tenemos la 58ª Asamblea Nacional de la CNPR aquí en el estado de Querétaro, que se está llevando a cabo los trabajos hoy propios de la asamblea y mañana los talleres de financiamiento en el Hotel Holiday Inn. No sé si puedo decir la marca, sí, la dije. Adelante. En el Hotel Holiday Inn, a partir de las 9:30 de la mañana es el registro, y ahí vamos a tener pues a Financiera Nacional de Desarrollo, a FIRA, Agroacemex, a FIRCO, que van a platicar sobre las diferentes herramientas que nuestros productores pueden acceder para tener un futuro mejor. Pues enhorabuena y felicidades. Es mañana a partir de las 8 de la mañana, Holiday Inn Centro Histórico, aquí en Querétaro, para que pueda usted conocer, participar, enterarse, de algún modo incidir en lo que tiene que ver justamente con esta Asamblea Nacional de esta Confederación Nacional de Productores Rurales. Eduardo Orihuela, algo que quisieras agregar finalmente, presidente nacional. Pues reiterar la invitación, Aurelio, muchísimas gracias por este espacio. Decirte que estamos trabajando todos los días para que el campo mexicano pues sea un factor de desarrollo y de orgullo, como lo planteábamos hace rato. Y agradecerle a Alberto por el trabajo decidido, transparente, honesto que ha hecho en Querétaro y que permite a la CNPR hoy ser un referente para los productores y para la gente que quiere hacer las cosas bien, que quiere ganar más por su trabajo. Invitar a todos esos productores de Querétaro que nos acompañen el día de mañana. Que quiere ganar más por su trabajo y que le quiere agregar más valor a su trabajo, y que me quedo con esta idea que también ya retomabas, mi querido Eduardo Orihuela, que se restablezca, se recupere el orgullo de ser productor en este país y en estas tierras queretanas. Enhorabuena y bienvenido como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias, Aurelio, un saludo al auditorio. Gracias, Eduardo. Alberto, que tengan buen día. Saludos, Aurelio. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante. Hay que reiterar que luego entrevistamos a diputados, ministros, abogados, jueces y todo, pero esta es la gente que hace que los alimentos estén en su mesa todos los días. Esta es la gente que produce en el campo, que hace que nosotros, las familias en México, podamos tener algo que comer todos los días. Y esta es la gente que también aporta de manera muy importante para que este país se mantenga en calma, se mantenga en paz, porque tiene que comer. Tiene que comer. Hacemos la pausa, regresamos enseguida. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad.